Mi hijo gritó que apestaba y me dejó encerrada en el baño 7 días con la puerta atrancada. El silencio después de esas palabras fue peor que el grito mismo. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Herrera, tengo 72 años, y hasta hace poco vivía en una casa de 2 plantas en el barrio de San Rafael, en la Ciudad de México. Una casa que construí con mis propias manos y el sudor de 30 años trabajando en una tortillería del mercado. Las paredes de adobe pintadas de azul cielo, el patio interior donde florecían mis geranios rojos, y esa cocina donde preparé miles de comidas para una familia que pensaba, me amaba. Era martes por la tarde. Acababa de terminar de doblar las camisas de Nicolás, mi hijo de 45 años, cuando la rodilla derecha me falló otra vez. Esa maldita artritis que me acompaña desde hace 5 años, desde que las horas parada en el comal empezaron a cobrar su precio. Caminé despacio por el pasillo de mosaicos rotos, sosteniéndome de la pared descascarada, rumbo al pequeño baño que está junto a la cocina. Lo único que quería era remojar los pies hinchados en agua tibia con sal de grano. Era algo que hacía en silencio, siempre después de que hubieran cenado, para no molestar a nadie. Nunca cerraba la puerta del todo. Jamás lo hacía. ¿Para qué? Era mi casa, mi baño, mi momento de alivio después de limpiar los platos que ellos dejaban sucios en el fregadero. Me quité las chancletas desgastadas, esas que compré en el tianguis hace 3 años, y sumergí los pies en la palangana esmaltada que había sido de mi madre. El agua caliente me tranquilizó por primera vez en todo el día. Cerré los ojos. Por un momento, solo existía yo y ese pequeño alivio. Pero entonces escuché los pasos pesados de Nicolás bajando las escaleras, sus zapatos de trabajo golpeando cada escalón como martillazos. Pasó por el pasillo, se detuvo frente al baño, frunció la nariz como si hubiera olido algo putrefacto, y entonces estalló. «¡Apestas, vieja! ¿No te das cuenta de cómo hueles? Estoy harto de ti y de tus olores». Sus palabras me atravesaron el pecho como cuchillos. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera explicarle que solo estaba curando mis pies adoloridos, azotó la puerta del baño con tanta fuerza que el espejo se agrietó. Escuché el arrastre de la silla de madera, esa misma silla donde él se sentaba de niño a hacer sus tareas mientras yo cocinaba, siendo colocada contra la puerta para atrancarla. «Quédate ahí. No salgas. Ya estoy harto de ti y de toda tu porquería». El silencio que siguió fue ensordecedor, porque supe, en ese momento brutal, que no era una broma, que no estaba enojado por algo del trabajo, que hablaba completamente en serio. Me quedé sentada en el suelo frío de mosaicos, con solo mis chancletas y una toalla vieja que colgaba del gancho oxidado. El baño era diminuto, 1,5 metros por 2 metros. Un retrete, un lavabo manchado de sarro, una regadera que goteaba desde hace años, una ventana pequeña con vidrios opacos que no se podían abrir. Las primeras horas pensé que era una pesadilla, que Nicolás entraría en razón, abriría la puerta, se disculparía como cuando era niño y rompía algo por accidente. Esperé sentada, escuchando los sonidos familiares de la casa, la televisión en la sala, sus pasos arriba en su recámara, el timbre del microondas cuando calentaba su cena, pero la silla siguió ahí, y yo seguí encerrada. Intenté golpear la puerta suavemente. «Nico, mi amor, ábreme, por favor. Ya me lavé los pies». Silencio. Volví a golpear. «Hijo, tengo hambre. Déjame salir y te preparo algo rico». Nada. La tercera vez ya no susurré. Alcé la voz. «Nicolás, ábreme esta puerta ahora mismo». Escuché sus pasos acercándose. «Cállate o te dejo ahí toda la semana, vieja apestosa». Y se alejó. Esa primera noche no dormí. Me quedé sentada en el suelo, recargada contra la puerta, esperando que fuera una pesadilla. Tomé agua del grifo con las manos. Había un rollo de papel higiénico a la mitad y nada más. Las paredes empezaron a cerrarme. El aire se volvió espeso, denso. Pensé en tantas cosas durante esas horas infinitas. En cuando Nicolás tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Dormí sentada junto a su cama durante 2 semanas,
dándole sopa con una cuchara de peltre, acariciando su frente con paños húmedos. Me decía, luz de mi vida, cuando la fiebre bajaba. Ahora, para él, yo era solo un olor molesto. Recordé las historias que le contaba antes de dormir, sobre dragones buenos y princesas valientes. Yo hacía todas las voces. Cambiaba el tono para cada personaje. Él se reía hasta llorar de alegría. Me abrazaba y me pedía, «Otra historia, mamá. Por favor». Ahora ni siquiera podía mirarme. Al amanecer del segundo día, escuché voces en la cocina. Era Leticia, mi nuera, preparando el desayuno. Los escuché hablar como si nada hubiera pasado, como si no hubiera una mujer de 72 años encerrada a 3 metros de distancia, como si yo hubiera simplemente desaparecido del mundo. Y quizás, pensé con una tristeza que me dobló en dos, quizás eso era exactamente lo que ellos querían. El segundo día se arrastraba como una eternidad. Desde el baño podía escuchar la vida continuar sin mí. Leticia preparando el café de olla en la estufa, el tintineo de las cucharas contra las tazas de barro, el sonido del radio sintonizado en la estación de música romántica que tanto me gustaba. Todo seguía su curso normal, como si una abuela encerrada fuera parte natural del paisaje doméstico. Me quedé recargada contra la pared, sintiendo cómo el frío de los mosaicos se filtraba a través de mi bata de algodón. Era la misma bata que me regaló Nicolás hace 10 años, cuando todavía me decía «mamá», con cariño, en lugar de vieja, con desprecio. Azul marino con florecitas blancas, ya desteñida por tantas lavadas en el lavadero del patio. Mientras las horas pasaban como gotas de cera derritiéndose, mi mente empezó a repasar todo lo que había hecho por esta familia. No por masoquismo, sino porque necesitaba entender en qué momento mi amor se había convertido en una carga. Recordé cuando Nicolás cumplió 18 años y quiso estudiar administración en la UNAM. Yo vendía tamales en la puerta de la fábrica textil desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego corría a la tortillería para el turno vespertino. 15 horas diarias de trabajo para pagar sus libros, sus pasajes, su comida en Ciudad Universitaria. Mis manos se llenaron de callos que aún conservo. Mis espaldas se encorvó cargando los botes de masa, pero él tenía su carrera. Cuando se casó con Leticia, yo pagué la mitad de la fiesta. Vendí las arracadas de oro que me había dejado mi mamá, las únicas joyas que tenía, para que pudieran tener mariachi y banquete para 200 personas en el salón de fiestas Los Laureles. Nicolás lloró de emoción ese día. Me abrazó en la pista de baile mientras sonaba Las Mañanitas, y me susurró al oído, «Eres la mejor madre del mundo». Cuando nació Elena, mi nieta, me mudé a su casa para ayudar con el bebé. Leticia tenía que regresar al trabajo en el gobierno, y yo me convertí en la nana de tiempo completo. Noches en vela cuando Elena tenía cólicos, cambios de pañales a las 3 de la madrugada, prepararle sus papillas caseras con verduras del mercado. Por 3 años fui más madre de Elena que abuela. «Carmen, ¿podrías quedarte con la niña este fin de semana? Nicolás y yo necesitamos tiempo a solas». «Carmen, ¿podrías preparar la comida para la reunión de trabajo de Nicolás? Necesitamos impresionar a sus jefes». «Carmen, ¿podrías lavar la ropa? Se nos acumuló y no tenemos tiempo». Siempre decía que sí. Siempre encontraba la manera. Siempre ponía sus necesidades antes que las mías. Cuando el papá de Nicolás murió hace 5 años, yo me hice cargo de todos los gastos del funeral. Mi esposo nunca tuvo seguro de vida. Nunca ahorró un peso, pero yo había guardado dinero centavo a centavo durante décadas, en una caja de lata escondida, detrás del altar de la Virgen de Guadalupe. 50,000 pesos que tenía pensados para mis propios gastos médicos cuando llegara la vejez. Se fueron en el ataúd de caoba, las coronas de flores, el servicio religioso, la comida para todos los dolientes. Nicolás me prometió que me los devolvería cuando mejorara su situación económica en el trabajo. Nunca volvió a mencionar esa deuda. El año pasado, cuando me detectaron diabetes, necesitaba insulina todos los días. 300 pesos semanales que yo pagaba de mi pensión miserable del IEMS. Nicolás ganaba 15,000 pesos al mes en la oficina del gobierno. Leticia otros 12,000 en su trabajo. Pero cuando les pedí ayuda para el medicamento, me dijeron que ya bastante hacían con darme casa y comida.
casa que yo ayudé a pagar, comida que yo cocinaba. Desde el baño escuchaba fragmentos de conversación que me desgarraban. Ya está muy vieja. Se le está yendo la cabeza. Huele raro. Creo que ya no se baña bien. Deberíamos pensar en un asilo. Esto no puede seguir así. ¿Un asilo? Después de todo lo que había sacrificado por ellos, ¿su solución era deshacerse de mí como de un mueble viejo? El tercer día, el hambre ya era un animal salvaje mordiendo mi estómago. Solo había tomado agua del grifo y masticado unas pastillas de menta que encontré en el botiquín. Mi cuerpo empezaba a tambalearse cuando intentaba pararme. La vista se me nublaba. Pero lo peor no era el hambre física. Era darme cuenta de que ellos sabían exactamente dónde estaba y habían decidido que no importaba. Escuché a Elena llegar de la escuela secundaria, sus pasos ligeros corriendo escaleras arriba, su mochila azotando contra la pared del pasillo. Quise gritarle, pedirle ayuda, pero algo me detuvo. ¿Y si ella también pensaba que yo merecía estar ahí? ¿Y si a los 15 años ya había aprendido de sus padres que las abuelas eran cargas que había que soportar? Esa noche, recargada contra la puerta, recordé una conversación que había tenido con mi comadre Esperanza en el mercado hace unos meses. Me preguntó por qué me veía tan cansada, por qué había bajado tanto de peso. Es que Nicolás y Leticia trabajan mucho, comadre. Yo los ayudo con lo que puedo. ¿Y ellos te ayudan a ti? Me quedé callada. Esperanza negó con la cabeza. Carmen, mi amor, tú diste todo por ese muchacho. Le diste tu juventud, tu dinero, tu salud. ¿Cuándo fue la última vez que él hizo algo por ti sin que se lo pidieras? No pude responder porque no había respuesta. El cuarto día me desperté en el suelo frío. No recordaba haberme quedado dormida. Tenía la boca seca como papel de lija y un dolor de cabeza que me partía el cráneo. Al intentar pararme, las piernas no me sostuvieron. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada otra vez. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Nicolás hablaba por teléfono en la cocina. Su voz clara, sin rastro de preocupación. No, jefe. Mi mamá está bien. Se la pasa todo el día en su cuarto. Está vieja, duerme mucho. Mentía. No solo a la persona al otro lado del teléfono. Mentía al mundo sobre mí. Sobre mi existencia. Quería volverme invisible. Sí, está tranquila. Últimamente casi no sale de su habitación. Creo que ya está perdiendo las fuerzas. Cada palabra era una puñalada. Él estaba construyendo la narrativa de mi desaparición gradual. Le decía a la gente que yo apenas me movía, que me estaba apagando naturalmente, pero era él quien estaba apagando mi luz. En ese momento, supe que esto no era solo crueldad impulsiva, era premeditado, calculado. Nicolás había decidido que yo sobraba en esta casa, en esta familia, en este mundo, y estaba borrando mi existencia, una mentira a la vez. El quinto día ya no intenté golpear la puerta. Mis nudillos estaban hinchados y morados de tanto insistir. Las fuerzas se me habían agotado junto con las lágrimas que creí no se acabarían nunca. Me quedé acurrucada en el rincón más alejado del retrete, abrazando mis rodillas como si fuera una niña abandonada. El olor del baño había cambiado. Ya no era solo humedad y desinfectante barato. Era el aroma denso de la desesperación, de un cuerpo que empezaba a rendirse. Mis ropas se pegaban a la piel con un sudor frío que no se quitaba ni lavándome con el agua helada del grifo. El cabello se me había vuelto grasoso, enredado. Parecía exactamente lo que Nicolás había gritado, una vieja que apestaba. Pero lo que más dolía no era mi deterioro físico, era escuchar la vida familiar desarrollarse al otro lado de esa puerta, como si yo jamás hubiera existido. Elena, ven a desayunar. Nicolás, ¿quieres más café? Leticia, ¿ya revisaste las tareas de la niña? Conversaciones normales, risas ocasionales, el tintineo de los cubiertos contra los platos, el sonido de la televisión durante las comidas, una familia funcional y feliz. Sin mí, en mi delirio de hambre y sed, empecé a recordar cosas que había guardado en lo más profundo de mi memoria. Momentos que en su tiempo me habían dolido, pero que había justificado como malentendidos o días difíciles.
Como aquella Navidad hace 2 años cuando llegué a la sala con el ponche que había estado preparando desde las 5 de la mañana. Rompope casero con canela y almendras, la receta de mi abuela, y encontré a toda la familia intercambiando regalos. Habían empezado sin mí. Cuando pregunté por qué no me habían esperado, Nicolás respondió sin levantar la vista. Pensamos que estabas dormida. Además, ya sabes que no nos gusta esperar. No había regalo para mí debajo del árbol. O como el día de mi cumpleaños número 70, cuando esperé toda la tarde a que alguien recordara la fecha. Preparé mi propia cena, puse la mesa para 4 personas, incluso compré un pastelito en la panadería de la esquina. A las 10 de la noche, cuando ya había recogido todo y guardado el pastel intacto en el refrigerador, Elena bajó por un vaso de agua y me vio sentada en la cocina. ¿Por qué estás despierta tan tarde, abuela? Hoy es mi cumpleaños, mi niña. Se quedó helada. Subió corriendo y escuché murmurios urgentes arriba. Nicolás bajó 5 minutos después con una sonrisa forzada. «¡Feliz cumpleaños, mamá! Se nos había olvidado completamente. Mañana te compramos algo, ¿sí?» Nunca me compraron nada. O como todas esas veces que enfermé y tuve que cuidarme sola. La gripe del año pasado que me duró 3 semanas. La caída en el patio que me dislocó el hombro. La infección urinaria que me tuvo con fiebre 4 días. Siempre era, ¿ya tomaste tu medicina? Cuídate. Descansa. Pero nunca una mano en la frente. Nunca un tecito preparado con amor. Nunca una compañía sincera. Sin embargo, cuando cualquiera de ellos se enfermaba, yo me convertía en enfermera de tiempo completo. Leticia con migraña significaba que yo tenía que hacer sus labores además de las mías. Nicolás con gripe implicaba sopas especiales, tés de hierbas, vigilar que tomara sus medicamentos cada 4 horas. Elena con dolor de estómago eran noches enteras despierta, poniendo compresas tibias y contando cuentos hasta que se durmiera. El 6.º día fue cuando todo cambió, cuando descubrí algo que me destrozó más que el hambre, más que la sed, más que el abandono. Estaba recargada contra la pared, medio dormida, cuando escuché que alguien movía papeles en la cocina. Voces susurrando. Curiosidad que no debería tener, pero que me hizo pegar la oreja a la puerta. ¿Ya tienes los documentos? Era la voz de Leticia. Sí, aquí están. El del asilo dice que pueden recibirla la próxima semana. Nicolás sonaba tranquilo, como si estuviera discutiendo el menú de la cena. ¿Y qué vamos a decirle? Que es temporal, que necesita cuidados especiales que nosotros no podemos darle. Ya sabes, el cuento de siempre. ¿Y si se niega? No va a tener opción. Fíjate en cómo está últimamente. Casi no sale de su cuarto. Habla sola. Huele mal. Cualquier doctor va a certificar que necesita cuidado institucional. ¿Ya viste los precios? Sí, pero no te preocupes. Su pensión va a alcanzar para pagarlo. Y lo que sobre... Bueno, Elena va a necesitar dinero para la preparatoria el próximo año. Se me heló la sangre. No solo me estaban planeando internar en un asilo, estaban planeando usar mi dinero para deshacerse de mí. ¿Y la casa? Preguntó Leticia. Ya hablé con un abogado. Como ella vive aquí, pero la casa está a mi nombre, no hay problema. Una vez que esté internada, podemos hacer los trámites para que yo tenga control total de sus finanzas. Por incapacidad mental. ¿Incapacidad mental? Claro. Una mujer de 72 años que se encierra en el baño porque le duelen los pies, que habla sola, que no se baña. Es fácil de comprobar. Ahí estaba. La verdad desnuda y cruel. Nicolás había planeado todo esto. El encierro no era un arranque de ira. Era el primer paso de un plan para declararme incapaz, robarme mi pensión, internarme contra mi voluntad y quedarse con todo lo que había construido en mi vida. Me había convertido en un estorbo que tenía que ser eliminado eficientemente. Pero había algo más. Algo que Nicolás no sabía. 2 meses atrás, cuando intuí que algo malo se gestaba en esta casa por las miradas raras y los comentarios cortantes, había visitado a un notario en el centro. Un hombre mayor, don Fernando, que me había tratado con respeto y paciencia cuando le expliqué mis temores. Señora Carmen, si usted sospecha que alguien podría tratar de aprovecharse de usted, podemos hacer un testamento muy específico. Y también podemos establecer medidas de protección.
Había hecho un testamento nuevo donde dejaba todo a Elena, pero solo cuando cumpliera 25 años. Había grabado un video explicando mis decisiones. Y lo más importante, había autorizado al notario para que, si yo desaparecía o era internada sin mi consentimiento, él tenía instrucciones de contactar a las autoridades. Nicolás creía que tenía todo bajo control. No sabía que su propia madre había visto venir su traición desde hace meses. El séptimo día amaneció diferente. Ya no me dolía el estómago porque había superado la etapa del hambre. Tenía una claridad mental extraña, como si toda la confusión y el dolor de los últimos días se hubieran cristalizado en una sola certeza. Esta familia me había estado matando lentamente durante años, y yo había sido cómplice de mi propia destrucción. El séptimo día, cuando ya había perdido la noción del tiempo y mi cuerpo temblaba como una hoja seca, escuché algo que no esperaba, la llave en la cerradura de la puerta principal. Pero no eran los pasos pesados de Nicolás ni el taconeo apresurado de Leticia. Eran pasos ligeros, corriendo. Elena había llegado temprano de la escuela. «¡Mamá! ¡Papá! ¿Dónde están?» Su voz resonaba por toda la casa. «Necesito usar el baño. El de arriba está descompuesto». Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar su voz. Elena, mi nieta. La única persona en esta casa que aún me sonreía con sinceridad, que me preguntaba sobre mis historias de cuando era joven, que me abrazaba sin que nadie se lo pidiera. Escuché sus pasos acercándose al baño, el sonido de la silla siendo movida, la puerta abriéndose lentamente. El grito que soltó me partió el alma. «Abuela». Cuando me vio acurrucada en el rincón, con la ropa sucia, el cabello enmarañado, los labios resecos y los ojos hundidos, se quedó completamente paralizada. Sus ojos de 15 años se llenaron de horror y comprensión al mismo tiempo. Su mochila de la secundaria cayó al suelo, derramando libros y cuadernos por todo el pasillo. «Abuela, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás...?» No pude responder. Solo levanté una mano temblorosa hacia ella. Elena se arrodilló junto a mí, y por primera vez en 7 días, alguien me tocó con ternura. Sus manos jóvenes acariciaron mi frente, apartaron el cabello pegajoso de mi cara. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», susurró, aunque creo que ya sabía la respuesta. 7 días. Logré articular con una voz que sonaba como papel arrugado. Elena cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Cuando los abrió, había algo diferente en su mirada, una dureza que no había visto antes, una determinación que me recordó a mí misma cuando era joven y tenía que luchar por todo. «Vamos a sacarte de aquí ahora mismo». Me ayudó a ponerme de pie. Mis piernas se doblaron como tallos marchitos, pero ella me sostuvo con una fuerza que no sabía que tenía. Me llevó paso a paso hasta la cocina. Me sentó en una silla y puso agua a hervir para un té. «Abuela, necesito que me digas exactamente qué pasó». Le conté todo. Cómo Nicolás me había encerrado, cómo había escuchado sus planes para el asilo, cómo me habían dejado ahí para que me deteriorara hasta el punto de parecer incapaz. Elena escuchaba en silencio, pero vi cómo sus manos se cerraban en puños cada vez más apretados. «Van a regresar en 1 hora», dijo finalmente. «Mamá tiene junta en el trabajo y papá fue a firmar no sé qué papeles, probablemente del asilo». Me preparó un caldo ligero con pollo deshebrado y verduras. Mientras yo comía a cucharaditas pequeñas, ella subió a su cuarto y regresó con su teléfono. «Abuela, voy a grabar todo lo que me acabas de contar. ¿Está bien?», asentí. Elena puso el teléfono entre nosotras y me pidió que repitiera toda la historia. Mi voz sonaba débil pero clara. Cada palabra quedó registrada. Los planes de Nicolás, las mentiras a sus compañeros de trabajo, la conspiración para robar mi pensión. Ahora voy a llamar a mi tía Esperanza. Esperanza era la hermana menor de mi difunto esposo, la única familia que me quedaba aparte de estos. Elena había memorizado su número porque las familias de verdad siempre se mantienen en contacto. «Tía Espe, soy Elena. Necesito que vengas ahora mismo. Es sobre mi abuela. Sí, algo muy grave». Mientras esperábamos, Elena me ayudó a bañarme. Con una delicadeza infinita, lavó mi cabello, me ayudó a cambiarme de ropa,
Curó las rosaduras que tenía en los brazos por haber estado sentada tanto tiempo en el suelo. Cuando terminó, me miré en el espejo del baño y volví a parecer una persona. «Abuela», me dijo mientras me peinaba, «quiero que sepas que desde hace meses he notado cómo te tratan. Pensé que exageraba, que tal vez eran solo discusiones normales de familia. Pero esto es monstruoso». Esperanza llegó media hora después. Cuando Elena le explicó lo que había pasado y le mostró el video, mi cuñada se puso pálida de la indignación. «Carmen, mi amor, ¿por qué no me hablaste antes?» «Porque pensé que era mi culpa, que tal vez sí era una carga, que tal vez sí merecía...» «No», Elena me interrumpió con una vehemencia que me sorprendió. «Nunca digas eso. Tú nunca mereciste esto. Jamás». Esperanza se quedó conmigo mientras Elena fue a su cuarto a preparar algo importante. Cuando regresó, traía una maleta pequeña y una cara de determinación absoluta. «Abuela, vas a venir conmigo a casa de la tía Esperanza. Esta noche». «Pero Elena, ¿tus padres?» «Mis padres», dijo con una frialdad que me heló la sangre. «Van a tener que explicar muchas cosas cuando regresen». A las 6:30 de la tarde escuchamos la camioneta de Nicolás estacionándose en la entrada. Elena me abrazó fuerte. «Pase lo que pase, recuerda que yo sé la verdad y voy a protegerte». Nicolás entró silbando, de buen humor. Probablemente había completado los trámites del asilo. Cuando me vio sentada en la sala, limpia y arreglada, junto a Esperanza y Elena, se quedó helado. «¿Qué está pasando aquí?» Su voz ya no era la del hijo cariñoso. Era la de un hombre que había sido descubierto. «Papá». Elena se puso de pie. «Necesitamos hablar». Leticia llegó 5 minutos después y encontró la escena. Elena con su teléfono en la mano, Esperanza con cara de pocos amigos, yo sentada en el sofá con mi maleta a los pies, y Nicolás pálido como un fantasma. «¿Alguien me puede explicar qué está pasando?», preguntó Leticia. «Encerraron a mi abuela en el baño por 7 días». Elena gritó con una furia que nunca le había visto. «La dejaron sin comida, sin agua, como si fuera un animal». «Elena, no entiendes». Nicolás trató de acercarse a su hija. «No me toques». Elena retrocedió. «Tengo grabado todo lo que planeaban. El asilo, robarle su pensión, declararla incapaz». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Leticia miró a Nicolás. «¿Es cierto?» Nicolás se desplomó en una silla. Por primera vez en días, parecía pequeño, vulnerable. Es que ya no podemos con ella. Está vieja, enferma, es una responsabilidad muy grande». «¡Mentiroso!». Elena sacó su teléfono. «Aquí tengo la grabación de cuando hablabas con el asilo. Dijiste que ibas a usar su dinero para mi preparatoria». Esperanza se puso de pie. «Nicolás Herrera, eres una desgracia. Tu madre se mató trabajando para darte una carrera. Pagó tu boda, cuidó a tu hija, y así le pagas. ¿Es que ustedes no entienden la presión?». Nicolás empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de autocompasión. «Tengo gastos, responsabilidades. Y yo soy una de esas responsabilidades que querías eliminar», dije finalmente, con una voz que sonaba más fuerte de lo que me había sentido en años. Elena tomó mi mano. «Abuela, vámonos. Ya no tienes que estar aquí». Cuando me puse de pie para irme, Nicolás se arrojó a mis pies. «Mamá, perdóname. No me dejes. Te prometo que todo va a cambiar». Lo miré desde arriba. Este hombre de 45 años, llorando como un niño porque había perdido el control sobre mi vida. «Nicolás», le dije con una calma que me sorprendió, «tuviste 7 días para cambiar. 7 días para abrir esa puerta y pedirme perdón. Elegiste dejarme ahí para que me muriera lentamente. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué nunca abriste la puerta?». No supo qué responder. Elena me tomó del brazo. «Vamos, abuela. Tu nueva vida comienza ahora». La casa de Esperanza estaba en la colonia Doctores, a 20 minutos en pecero desde mi antigua vida. Era una casa pequeña pero llena de luz, con macetas de geranios en cada ventana, y el aroma constante de café de olla y canela. Cuando llegamos esa noche, Esperanza me preparó la habitación de huéspedes como si hubiera estado esperando mi llegada durante años. «Carmen, aquí tienes tu lugar.
Por el tiempo que necesites, me dijo mientras ponía sábanas limpias que olían a suavizante de lavanda. Y no es caridad, es justicia. Esa primera noche en una cama que no fuera el suelo del baño, dormí como no había dormido en meses. No solo por el agotamiento físico, sino porque por primera vez en años me sentía segura. Nadie iba a encerrarme. Nadie iba a planear deshacerse de mí mientras yo dormía. Al día siguiente, Elena llegó temprano con una expresión de determinación que me recordó a mí misma cuando era joven. Abuela, necesitamos ir al banco. Hoy. ¿Al banco? ¿Para qué, mi niña? Para proteger tu dinero antes de que papá trate de hacer algo. Elena había estado investigando toda la noche en Internet. Había aprendido sobre los derechos de los adultos mayores, sobre protección patrimonial, sobre violencia familiar. A los 15 años, se había convertido en mi abogada más feroz. Tía Esperanza me explicó que si papá tiene tu firma en algunas cuentas, puede vaciarlas sin tu permiso. Necesitamos cambiar eso ahora. En el banco de la Avenida Insurgentes, un ejecutivo joven nos atendió con la cortesía profesional que se le da a clientes sin importancia, hasta que Elena puso su teléfono sobre el escritorio. Señor, mi abuela fue víctima de violencia familiar, y estamos protegiendo su patrimonio. ¿Podríamos hablar con alguien especializado en estos casos? La palabra violencia familiar cambió completamente el tono de la conversación. Nos pasaron con la licenciada Morales, una mujer de unos 40 años que nos escuchó con atención genuina mientras Elena le explicaba la situación. Señora Carmen, ¿usted autorizó a su hijo a tener acceso a sus cuentas? Sí, hace años. Pensé que era lo correcto. Por si me pasaba algo, entiendo. Pero ahora podemos cambiar eso inmediatamente. En 2 horas, todas mis cuentas quedaron protegidas. Solo yo podía acceder a mi dinero. Se cancelaron las autorizaciones que había dado a Nicolás. Se estableció que si algo me pasaba, Elena sería la única beneficiaria cuando cumpliera la mayoría de edad. Una cosa más, dijo la licenciada Morales. ¿Usted tiene testamento? Sí, lo hice hace unos meses con el notario Fernando Castillo. Perfecto. Voy a contactarlo para coordinar las protecciones legales. Salimos del banco y Elena me abrazó en la banqueta. Abuela, ¿cómo te sientes? Libre, le dije, y fue la primera vez en años que esa palabra tenía significado real para mí. Esa tarde, mientras Esperanza preparaba quesadillas en el comal, mi teléfono sonó. Era Nicolás. Mamá, por favor, tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar, Nicolás. Mamá, te estás dejando manipular por Elena. Ella es muy joven, no entiende las responsabilidades de los adultos. La audacia me dejó sin palabras. Después de 7 días de tortura, me acusaba de estar siendo manipulada por la única persona que me había salvado. Nicolás, Elena me rescató. Tú me encerraste. Fue un momento de desesperación, mamá. Tengo muchas presiones en el trabajo, en la casa, y yo era otra presión de la que querías deshacerte. No es cierto. Te amo, mamá. Siempre te he amado. El amor se demuestra con acciones, hijo. Tus acciones fueron muy claras. Mamá, si no regresas, voy a tener que tomar decisiones legales. Tengo testimonios de que has estado comportándote de manera extraña. Ahí estaba, la amenaza que había estado esperando. Nicolás, hazme un favor. Llama a tu abogado y dile que ya cambié mi testamento, que protegí mis cuentas bancarias y que tengo grabaciones de todo lo que hiciste. El silencio al otro lado de la línea fue delicioso. Mamá, y una cosa más. Si me sigues molestando, Elena va a subir esas grabaciones a las redes sociales. Imagínate cómo se va a ver eso en tu trabajo del gobierno. Colgué el teléfono y me di cuenta de que acababa de decir no, por primera vez en décadas. Los siguientes días fueron de descubrimiento. Descubrimiento de que podía despertar cuando quisiera, sin preocuparme por preparar desayunos para gente que ni siquiera me daba los buenos días. Descubrimiento de que podía elegir qué comer, cuándo comer, dónde sentarme en la casa. Esperanza tenía una rutina relajada. Se levantaba a las 8. Preparaba café. Leía el periódico en el patio mientras regaba sus plantas. Después iba al mercado de San Juan. No por obligación, sino por placer. Conocía a todos los vendedores por sus nombres. Regatean con sonrisas. Elegía los tomates más rojos, las cebollas más firmes, el pollo más fresco. Carmen, ¿quieres venir conmigo al mercado?
Era una pregunta, no una orden, no una expectativa, una invitación. El mercado de San Juan era un universo diferente al mercado donde yo había trabajado. Aquí, Esperanza me presentaba como su cuñada querida, no como la mujer que cargaba las bolsas. Los vendedores me sonreían, me ofrecían probar las frutas, me preguntaban mi opinión sobre las verduras. «Doña Carmen, ¿qué le parece este mango? ¿Ya está en su punto?» Hacía años que nadie me pedía mi opinión sobre nada. Una tarde, mientras pelábamos papas para la comida, Esperanza me preguntó algo que nadie me había preguntado en años. «Carmen, ¿qué quieres hacer con tu vida?» «¿Cómo dices? ¿Qué quieres hacer? ¿Tienes 72 años? ¿Estás sana? ¿Tienes dinero ahorrado?» El mundo está lleno de posibilidades. Me quedé callada porque no sabía cómo responder. Durante tantos años, había vivido para otros que había olvidado que yo también tenía deseos, sueños, planes propios. «No sé», admití finalmente, «pues tenemos tiempo para descubrirlo». Elena siguió visitándome todos los días después de la escuela. Me contaba sobre sus clases, sus amigas, sus planes para estudiar comunicación en la universidad, pero también me contaba sobre lo que pasaba en la casa. «Papá está muy raro. Se la pasa enojado todo el tiempo. Mamá dice que está preocupado por el dinero. ¿Te ha dicho algo sobre mí? Dice que te vas a dar cuenta de tu error y vas a regresar, que sin ellos no vas a poder vivir sola. ¿Y tú qué piensas?» Elena me miró con esos ojos sabios que a veces tienen los adolescentes. «Pienso que eres más fuerte de lo que él cree, de lo que tú misma creías». Una semana después de mudarme con Esperanza, recibí una visita inesperada. El notario Fernando Castillo había venido personalmente a la casa. «Señora Carmen, recibí el reporte del banco sobre las protecciones que estableció. Quería confirmar que está bien y que todas estas decisiones las está tomando por su propia voluntad». «Completamente». «Perfecto. También quería informarle que su hijo intentó contactarme para preguntarme sobre su testamento». «¿Qué le dijo?» «Lo que dice la ley, que la información testamentaria es confidencial y que solo usted puede autorizarme a compartirla». «¿Y si él intenta declarar que soy incapaz?» «Para eso necesitaría pruebas médicas y testimonios creíbles. Pero usted está claramente en pleno uso de sus facultades. Además, ahora tenemos documentado todo lo que pasó». Esa noche, sentada en el patio de Esperanza bajo las estrellas, tomando agua de Jamaica y escuchando las risas de los niños jugando en la calle, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en años, no tenía miedo. No temía despertar y descubrir qué humor tendrían mis carceleros. No me preocupaba si había preparado suficiente comida o si había limpiado bien la casa. No calculaba constantemente cómo evitar conflictos o cómo hacer felices a personas que habían decidido que yo no merecía felicidad. Simplemente existía, respiraba, estaba viva, y ser libre se sentía como volver a nacer. 3 semanas después de mi escape, Nicolás apareció en la puerta de la casa de Esperanza. No vino solo. Trajo a Leticia, a su hermano Roberto que vivía en Guadalajara, y hasta a la comadre Soledad, mi antigua vecina. Una delegación completa para el rescate de la pobre Carmen que había perdido la razón. Esperanza me avisó por la ventana. «Carmen, llegó el circo». Los vi desde la cortina de encaje de la sala. Nicolás traía un folder manila lleno de papeles, probablemente documentos del asilo que había estado tramitando. Leticia cargaba una canasta con comida casera, como si las tortillas de harina fueran a convencerme de regresar. Roberto, a quien no veía desde el funeral de su padre, lucía incómodo, como alguien que había sido arrastrado a una situación que no entendía completamente. «Carmen», gritó Nicolás desde la banqueta. «Necesitamos hablar. Venimos en familia para resolver esto». Esperanza abrió la puerta, pero no los invitó a pasar. «¿Qué quieren?» «Venimos por mi mamá. Se está dejando manipular por ideas equivocadas. Necesita regresar a casa donde pertenece». «¿La casa donde la encerraron 7 días sin comida?», preguntó Esperanza con una dulzura venenosa. Roberto se removió incómodo. «¿Encerraron? ¿De qué hablan?» Nicolás se puso rojo. «Eso es mentira. Mamá está confundida, inventando cosas. ¿Quieres escuchar las grabaciones?» Esperanza sacó su teléfono. En ese momento salí al patio. Los miré a todos desde mi nueva perspectiva.
ya no como la madre, suegra y vecina que necesitaba su aprobación, sino como una mujer libre evaluando a las personas que habían tratado de destruirla. «Hola, Nicolás». «Mamá». Se acercó con los brazos abiertos, pero yo di un paso atrás. «Quédate donde estás». «Mamá, por favor, ven a casa. Te extrañamos muchísimo». «¿Me extrañan? ¿O extrañan mi pensión?» Leticia se adelantó con la canasta. «Carmen, te traje tus gorditas favoritas. Las de chicharrón que tanto te gustan. ¿Las mismas gorditas que nunca me ofrecían cuando vivía en su casa?» «Interesante». Roberto me miró con genuina confusión. «Tía Carmen, ¿qué está pasando?» «Nicolás me dijo que usted se había ido de la casa sin explicación, que tal vez tenía problemas ¿de demencia?» Terminé la frase. «¿Eso te dijo?» «Bueno, sí, que últimamente usted estaba muy confundida, que hablaba sola». «Ops». Saqué mi teléfono y puse la grabación donde Nicolás discutía los planes del asilo con Leticia. Roberto palideció mientras escuchaba. Esto no puede ser cierto. ¿Quieres escuchar también la grabación donde me amenaza con declararme incapaz para robar mi dinero?» Roberto miró a su hermano con horror. «Nicolás, ¿qué carajos hiciste? ¿No entiendes? Tengo gastos. Tengo responsabilidades. Ella ya está muy vieja para vivir sola. Tiene 72 años, no 92, y aunque los tuviera, no justifica que la hayas tratado como basura». La comadre Soledad, que había permanecido callada, se acercó a mí. «Carmen, mijita, yo no sabía nada de esto. Nicolás me dijo que estabas enferma, que necesitabas ayuda. ¿Y qué ayuda me ofreciste durante todos estos años, Soledad? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba?» Se quedó callada porque ambas sabíamos la respuesta. Nunca. Nicolás cambió de estrategia. Se arrodilló en el patio de Esperanza, frente a todas las vecinas que se habían asomado a sus ventanas para ver el espectáculo. «Mamá, perdóname. Fui un mal hijo. Te prometo que todo va a cambiar. Levántate, Nicolás. Ya es muy tarde para el teatro». «No es teatro. Te amo. Siempre te he amado. Si me amaras, no me habrías dejado encerrada esperando que me muriera lentamente. Fue un error. Un momento de desesperación. 7 días no son un momento, Nicolás. 7 días son una decisión». Leticia trató de intervenir. «Carmen, los matrimonios pasan por crisis. Nicolás ha estado muy estresado en el trabajo». «Leticia». La interrumpí. «Mi hijo me torturó. No lo justifiques». Roberto se alejó de su hermano como si fuera contagioso. «Nicolás, esto es indefendible. Lo que hiciste es un crimen. No entienden la presión que tengo, las cuentas, la casa, Elena que va a entrar a la preparatoria. ¿Y la solución era robar a tu madre?» En ese momento apareció Elena corriendo por la calle. Había salido de la escuela y venía directamente a casa de Esperanza. Cuando vio a sus padres, se detuvo en seco. «¿Qué hacen aquí?» «Venimos por tu abuela, mi amor. Para llevarla de regreso a casa». Elena se puso entre ellos y yo. A los 15 años, se convirtió en mi escudo humano. «Mi abuela no va a ningún lado con ustedes». «Elena, no te metas en cosas de adultos». «¿Cosas de adultos?» Elena sacó su teléfono. ¿Cómo planear robar la pensión de mi abuela? ¿Cómo encerrarla hasta que se muriera? ¿Esas cosas de adultos? «Elena, baja ese teléfono». «No. De hecho, voy a subir este video a TikTok. Ya tengo 3,000 seguidores. Van a adorar saber cómo tratan a su propia madre». Nicolás se desesperó. «Elena, dame ese teléfono». Cuando se acercó agresivamente a su hija, algo dentro de mí se rompió definitivamente. La imagen de este hombre de 45 años intimidando a su propia hija de 15 años para proteger sus crímenes me llenó de una furia que no sabía que tenía. «Aléjate de ella». Mi grito fue tan fuerte que hasta los perros del barrio se callaron. «No te atrevas a tocar a Elena. Ya hiciste suficiente daño». Nicolás retrocedió, sorprendido por mi explosión de fuerza. «Mamá, no. Se acabó. Se acabaron las súplicas, las amenazas, las manipulaciones». Saqué de mi bolsa un sobre manila. «Esto es una copia de mi Nuevo Testamento. Elena recibe todo cuando cumpla 25 años. Tú no recibes nada. No puedes hacerme eso. Soy tu hijo». «Exactamente. Eres mi hijo.
Y por eso tu traición duele más que la de cualquier extraño. Saqué otro papel. Esto es una orden de restricción. Si te acercas a menos de 100 metros de mí, vas a la cárcel. Esto es ridículo. Ningún juez va a... Ya lo firmó. El juez escuchó las grabaciones. También está considerando cargos criminales por abuso a adulto mayor. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta las vecinas contuvieron la respiración. Roberto fue el primero en hablar. Nicolás, vamos. Ya hiciste suficiente daño. No puedo irme. Es mi madre. Tu madre está muerta para ti, dije con una calma que me sorprendió. La mataste a golpes de desprecio durante años. Lo que tienes enfrente es una mujer libre que ya no tiene miedo de ti. Elena se acercó y tomó mi brazo. Abuela, vámonos adentro. Pero antes de entrar, me volví hacia Nicolás una última vez. Hijo, tuviste toda la vida para amarme. Elegiste torturarme. Ahora yo elijo vivir sin ti. Entramos a la casa y cerramos la puerta. Desde la ventana los vimos alejarse. Nicolás llorando como un niño al que le habían quitado su juguete favorito. Leticia cargando su canasta rechazada. Roberto negando con la cabeza. La comadre Soledad murmurando oraciones. Elena me abrazó. Abuela, ¿cómo te sientes? Como si acabara de nacer, le dije. Y por primera vez en décadas, era completamente cierto. 2 meses después del confronto final, mi vida había cambiado de maneras que jamás imaginé posibles. Una mañana de octubre, mientras tomaba mi café en el patio de Esperanza y veía cómo las bugambilias moradas se mecían con la brisa fresca, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en décadas, no sabía qué iba a pasar ese día, y esa incertidumbre me emocionaba en lugar de asustarme. Carmen, me dijo Esperanza desde la cocina, llegó una carta para ti. Era del Centro de Atención al Adulto Mayor de la Ciudad de México. Me habían contactado después de que Elena subiera nuestra historia a las redes sociales. El video se había vuelto viral. Abuela de 72 años encerrada por su propio hijo. Tenía ya más de 2 millones de reproducciones y miles de comentarios de personas compartiendo sus propias historias de abuso familiar. La carta era una invitación para participar en un programa especial, Voces de Experiencia, un proyecto donde adultos mayores daban pláticas en escuelas, universidades y centros comunitarios sobre dignidad, respeto y derechos humanos. ¿Yo? ¿Dar pláticas? Le pregunté a Esperanza. ¿Por qué no? Tienes mucho que decir. Esa tarde, Elena llegó de la escuela con una sonrisa que no le veía desde hacía semanas. Abuela, ¿ya viste? Tu historia salió en el noticiero de Canal 11. How me mostró el video en su teléfono. Una reportera joven hablaba sobre el aumento de casos de violencia hacia adultos mayores en México, y usaba nuestra historia como ejemplo de cómo las víctimas podían recuperar su dignidad y buscar justicia. Mira los comentarios, abuela. Había cientos. Personas de toda Latinoamérica compartiendo historias similares, agradeciendo por haber tenido el valor de hablar, pidiendo consejos sobre cómo proteger a sus propios familiares. María Elena, 67 años, Puebla. Gracias por demostrarme que no es demasiado tarde para defender mi valor. José Luis, 45 años, Monterrey. Estoy avergonzado. Así trato a mi padre. Voy a cambiar. Ana Sofía, 23 años, Guadalajara. Mi abuela está pasando por algo similar. ¿Podrían decirme a quién contactar? Abuela, me dijo Elena, estás ayudando a miles de personas sin saberlo. Una semana después decidí aceptar la invitación del Centro de Atención al Adulto Mayor. Mi primera plática sería en una preparatoria de la colonia Roma Norte, frente a estudiantes de la edad de Elena. La noche anterior no pude dormir. ¿Qué iba a decirles? ¿Cómo iba a explicar algo tan doloroso sin sonar como una víctima quejándose? Habla desde el corazón, me aconsejó Esperanza. Diles lo que te hubiera gustado saber cuando tenías su edad. El auditorio de la preparatoria estaba lleno. 200 estudiantes de entre 15 y 18 años me miraban con esa mezcla de curiosidad y respeto que los jóvenes reservan para las personas mayores que han vivido historias interesantes. Buenos días, comencé, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Me llamo Carmen Herrera. Tengo 72 años, y hasta hace 3 meses creía que mi vida había terminado. Les conté todo: el encierro, los años de abuso emocional,
la manipulación, el plan para robarme mi dinero. Pero también les conté sobre Elena, sobre encontrar mi voz, sobre descubrir que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. ¿Saben cuál fue el momento que cambió todo? Les pregunté. Cuando mi nieta me dijo, «Abuela, tú no mereces esto». Una frase de 5 palabras de una adolescente de 15 años me salvó la vida. Una estudiante levantó la mano. «Señora Carmen, ¿cómo podemos saber si nuestros abuelos están siendo maltratados? Observen, fíjense si parecen asustados, si siempre tienen excusas para no salir, si de repente dejan de tener dinero, si alguien habla por ellos todo el tiempo. Y lo más importante, pregúntenles directamente cómo están cuando estén solos». Otro estudiante preguntó, «¿Usted odia a su hijo?». Me quedé callada un momento. Era la pregunta que me hacían todos. No lo odio. Odio lo que hizo. Odio las decisiones que tomó. Pero he aprendido que el amor no significa permitir que te destruyan. Amar a alguien también significa protegerte de ellos cuando es necesario. Al final de la plática, los estudiantes me rodearon. Querían tomarme fotos, me pedían que firmara sus cuadernos, me contaban sobre sus propios abuelos. Una chica llamada Paola me dijo algo que me marcó. «Señora Carmen, mi abuelo vive con nosotros y mis papás siempre se quejan de él. Después de escucharla, me doy cuenta de que tal vez él se siente como usted se sentía. Voy a hablar con él esta noche». Salí de esa escuela transformada. Por primera vez en mi vida, me sentía útil de una manera que no tenía que ver con cocinar, limpiar o cuidar a otros. Tenía algo valioso que ofrecer, mi experiencia, mi supervivencia, mi historia. Esa noche, Elena vino a cenar con nosotras. Esperanza había preparado mole poblano, y la casa olía a chocolate y chiles. Mientras comíamos, Elena me contó las noticias de la casa. «Papá perdió su trabajo. ¿Qué pasó?». «Se corrió la voz en su oficina sobre lo que te hizo. Un compañero vio el video y se lo enseñó a todo el departamento. Su jefe dijo que no podían tener empleados que maltrataran a sus familias». «¿Cómo está él?». Elena me miró con una tristeza que no era por su padre, sino por la pérdida de la ilusión de tener una familia normal. «Está mal, muy mal. Llora mucho. Dice que todo es culpa tuya, que arruinaste su vida. ¿Y tú qué piensas?». «Pienso que él arruinó su propia vida cuando decidió encerrarte en ese baño». Esa noche, sola en mi cuarto, reflexioné sobre Nicolás. Una parte de mí sentía pena por él, pero una parte más grande se sentía aliviada de que finalmente hubiera consecuencias reales para sus acciones. Al mes siguiente, recibí una propuesta inesperada. La organización Abuelas Unidas de México me invitó a ser su portavoz nacional. Querían que viajara por el país dando pláticas, participando en conferencias, ayudando a crear refugios para adultos mayores víctimas de violencia familiar. ¿Yo? ¿Portavoz nacional?, le pregunté a la coordinadora, una mujer elegante llamada doctora Ramírez. «Señora Carmen, usted se ha convertido en un símbolo. Su historia representa a miles de adultos mayores que sufren en silencio. Su valor para hablar les da permiso a otros para hacer lo mismo». Acepté el trabajo, no por el salario, aunque era generoso, sino porque finalmente había encontrado mi propósito. Durante los siguientes meses viajé por todo México: Guadalajara, Monterrey, Mérida, Tijuana. En cada ciudad, auditorios llenos de personas que habían vivido historias similares a la mía. Algunos eran adultos mayores que encontraban valor para denunciar a sus abusadores. Otros eran familiares que se daban cuenta de que estaban repitiendo patrones de maltrato. En Mérida, una señora de 80 años se acercó después de mi plática. «Señora Carmen, mi hijo me tiene controlada. Me quita mi pensión, no me deja salir sola, me dice que estoy senil. Después de escucharla, me doy cuenta de que no estoy loca. Estoy siendo abusada». En Monterrey, un hombre de 50 años lloró mientras me contaba cómo había tratado a su padre. «Señora Carmen, yo soy como su hijo. He sido cruel con mi papá porque me molesta cuidarlo». Su historia me abrió los ojos. Cada testimonio me recordaba por qué era importante seguir hablando. Una noche, en un hotel de Puebla después de una conferencia particularmente emotiva, llamé a Elena. «Abuela, ¿cómo te sientes?». Como si hubiera encontrado para qué vine al mundo. «¿Te arrepientes de haberte ido de la casa?».
Jamás. Fue la mejor decisión de mi vida. ¿Y de papá? ¿No lo extrañas? Extraño al hijo que creí que tenía, pero ese hijo nunca existió realmente. Abuela, quiero que sepas algo. Tú me enseñaste que el amor verdadero nunca exige que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. Esa frase se me quedó grabada. Elena, a los 15 años, había entendido algo que me tomó 72 años aprender, que el respeto no es negociable, ni siquiera en familia. Un año después de mi escape de aquel baño que había sido mi prisión, me encontraba parada frente al espejo del departamento, que ahora era mío. Un pequeño lugar en la colonia Condesa, con ventanas grandes que dejaban entrar toda la luz del día y un balcón donde había plantado geranios rojos que florecían como pequeños soles. La mujer que me miraba desde el cristal ya no era la misma que había sido encerrada con desprecio. Mi cabello, ahora cortado en una melena moderna que Elena me había sugerido, tenía mechas plateadas que brillaban como hilos de luna. Mis ojos, que habían estado opacos por años de tristeza, ahora tenían una chispa que la gente comentaba cuando me veían dar mis conferencias. «Abuela, ¿ya estás lista?» Elena tocó la puerta de mi habitación. Había venido a quedarse conmigo el fin de semana, como hacía cada 15 días desde que cumplió 16 años. Casi, mi amor. Solo me estoy despidiendo de quien era. Era un ritual que había desarrollado. Cada mañana importante, me miraba al espejo y recordaba el camino recorrido, no para mantenerme en el pasado, sino para celebrar la distancia que había logrado poner entre aquella Carmen quebrada y esta Carmen renacida. Esa mañana era especial. Iba a recibir un reconocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por mi trabajo en la defensa de los adultos mayores. Pero más importante aún, iba a anunciar mi nuevo proyecto. Una casa refugio para abuelas víctimas de violencia familiar, financiada con las ganancias de mi libro 7 días para renacer, que se había convertido en un bestseller inesperado. ¿Nerviosa?, me preguntó Elena mientras desayunábamos en mi pequeña cocina amarilla. Emocionada. Es diferente. Elena sonrió. Ya no era la adolescente que me había rescatado del baño. A los 16 años, había desarrollado una madurez y una fuerza que me llenaban de orgullo. Había empezado a estudiar trabajo social los fines de semana, inspirada, decía, por mi transformación. Abuela, ¿alguna vez te imaginas cómo sería tu vida si yo no hubiera llegado temprano ese día? La pregunta me heló la sangre. Era algo en lo que prefería no pensar, pero que Elena y yo habíamos discutido en terapia familiar. Sí, ahora íbamos a terapia juntas. No para sanar heridas, sino para fortalecer nuestra relación y entender mejor los patrones de abuso que habíamos roto. Creo que me habría muerto en ese baño, admití. No físicamente, quizás, pero espiritualmente sí. Yo también lo creo. Pero no pasó. Y mira todo lo que has logrado. Tenía razón. En un año había dado más de 100 conferencias, ayudado a crear 3 casas refugio en diferentes estados, escrito un libro que estaba siendo traducido a otros idiomas, y lo más importante, había inspirado a miles de personas a defender su dignidad. El teléfono sonó. Era Esperanza. Carmen, mi amor, ¿viste las noticias? No, ¿qué pasó? Tu historia salió en CNN en español. Están hablando del fenómeno de violencia hacia adultos mayores en América Latina y te mencionan como ejemplo de superación. Colgué el teléfono mareada. Hacía un año era una mujer invisible, encerrada en un baño. Ahora mi historia estaba llegando a millones de personas en todo el continente. En el evento de la tarde, mientras recibía el reconocimiento de manos de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pensé en todas las Carmen que había escondido a lo largo de mi vida. La Carmen joven que sacrificó sus sueños por otros. La Carmen madre que se volvió invisible para que su hijo brillara. La Carmen abuela que aceptó el desprecio como precio del amor familiar. Todas esas Carmen estaban ahí, en el escenario, recibiendo el aplauso que nunca creyeron merecer. Señoras y señores, dije al micrófono, este reconocimiento no es solo mío, es de todas las abuelas, abuelos, madres y padres que han creído que el amor requiere de su autodestrucción. Hoy les digo, amar no es desaparecer. Amar es existir plenamente y exigir que otros respeten esa existencia. El aplauso fue ensordecedor.
Entre el público vi caras conocidas. Esperanza llorando de orgullo, Elena grabando todo con su teléfono, la doctora Ramírez de Abuelas Unidas, sonriendo, y decenas de personas que habían asistido a mis conferencias y ahora habían venido a celebrar conmigo. Después del evento, mientras cenábamos en un restaurante bonito de la zona rosa, Elena me hizo una pregunta que no esperaba. Abuela, ¿qué opinas del papá ahora? Nicolás, mi hijo, el hombre que me había dado vida y que después había tratado de quitármela a pedazos. ¿Por qué preguntas? Porque ayer vino a buscarme a la escuela. Se me heló la sangre. ¿Qué quería? Hablar conmigo, decirme que estaba arrepentido, que había cambiado, que quería una oportunidad para disculparse contigo. ¿Y qué le dijiste? Elena sonrió con una tristeza madura. Le dije que su arrepentimiento llegó muy tarde, que tuvo 72 años para tratar bien a su madre y eligió torturarla, que ahora tú eres feliz sin él y que esa felicidad no es negociable. ¿Cómo reaccionó? Lloró. Pero no eran lágrimas de dolor genuino, abuela. Eran lágrimas de autocompasión. Sigue sin entender realmente lo que hizo. Esa noche, en mi departamento, sola con mis pensamientos y el sonido suave de la ciudad que nunca duerme, reflexioné sobre el perdón. Muchas personas me preguntaban si había perdonado a Nicolás, si planeaba reconciliarme con él algún día. La respuesta era compleja. No sentía odio hacia él. El odio requiere energía, y yo había decidido usar toda mi energía para construir una vida nueva, pero tampoco sentía la necesidad de incluirlo en esa vida nueva. Había aprendido que perdonar no significa permitir que alguien vuelva a lastimarte. Perdonar puede significar simplemente liberar el veneno y seguir adelante sin esa persona. Nicolás había elegido ser cruel cuando podía haber elegido ser amoroso. Había elegido ver a su madre como una carga cuando podía haberla visto como un tesoro. Esas elecciones tuvieron consecuencias. Y una de esas consecuencias era perder para siempre el privilegio de estar en mi vida. 2 meses después, en mi cumpleaños número 73, organicé una fiesta en mi departamento. Invité a todas las personas que habían sido parte de mi renacimiento. Esperanza, Elena, la doctora Ramírez, las mujeres del refugio que habíamos abierto, algunos estudiantes que me escribían cartas contándome cómo mi historia había cambiado su perspectiva sobre sus abuelos. No era una fiesta grande, pero estaba llena de amor genuino, amor que no me costaba mi dignidad, amor que no requería que me hiciera pequeña, amor que celebraba mi existencia en lugar de tolerarla. Elena me regaló un álbum de fotos de todo el año, mis conferencias, los refugios que habíamos abierto, las cartas de agradecimiento que recibía, las sonrisas de las mujeres que habían encontrado valor para defender su dignidad después de escuchar mi historia. Mira, abuela, me dijo señalando la última página del álbum. Esta eres tú hace un año, y esta eres tú ahora. En la primera foto yo estaba saliendo de la casa de Esperanza el día que confronté a Nicolás. Mi cara mostraba miedo, incertidumbre, fragilidad. En la segunda foto, tomada la semana anterior durante una conferencia en Acapulco, mi rostro irradiaba confianza, propósito, vida. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta transformación? Le pregunté. ¿Qué? Que no fue producto de la venganza o del odio, fue producto del amor propio que nunca supe que tenía derecho a sentir. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi balcón con una copa de vino tinto y miré las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Pensé en todas las mujeres que en ese momento estaban viviendo lo que yo había vivido, encerradas no necesariamente en baños, sino en relaciones que las hacían sentir invisibles, innecesarias, indignas. Quería que supieran lo que yo ahora sabía, que nunca es demasiado tarde para defender tu valor, que el amor verdadero no duele, que mereces respeto no por lo que das, sino por el simple hecho de existir. Al día siguiente, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje que me conmovió hasta las lágrimas. Señora Carmen, soy Patricia, de 68 años, de Colombia. Vi su conferencia en YouTube. Mi hija me trata como usted fue tratada. Después de escucharla, decidí irme de su casa. Hoy cumple una semana que vivo sola, y por primera vez en años me siento en paz.
Gracias por enseñarme que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Ese mensaje me recordó por qué mi historia tenía que ser contada una y otra vez. Porque en algún lugar del mundo hay una abuela encerrada en un baño esperando que alguien la rescate. Y tal vez, solo tal vez, mi voz pueda llegar hasta ella y susurrarle al oído: tú vales más que esto. Tú mereces mejor. Nunca es demasiado tarde para renacer. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo similar a lo que vivió Carmen? Cuéntame en los comentarios si esta historia te tocó el corazón. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque a veces, una historia de valor puede salvar una vida.